COVID-19, viviendo la pandemia desde casa. Una de tantas oportunidades. El primer contagio conocido de COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2, tuvo lugar el pasado 17 de noviembre, según una investigación del periódico Huaqiao South China Morning Post basada en datos gubernamentales. El comienzo del año 2020 no podría ser más catastrófico. El último mes del 2019 se mostraba con antelación cómo se avecinaba el desastre del que muchos países no se salvarían y sufrirían grandes pérdidas calculadas en vidas humanas por su falta de preparación. En casa, en Colombia y en casi todo el mundo, las personas se han sometido a una cuarentena para evitar el contagio y el avance de la pandemia que hoy atormenta a la humanidad. El virus ha desatado distintas dificultades. Es como si el universo estuviese enviando señales brindando la oportunidad de reflexionar y dar un cambio radical en la vida de cada uno. La infección llegó para quedarse y se propagó de manera imprevista, o esa era la preocupación que tenía la República Popular China. Un caso al parecer simple de neumonía encendió las alarmas de la población al notar que el brote se empezaba a extender por Wuhan y que al parecer no era un cuadro de neumonía normal, sino algo más extraño que hasta ahora no era tratado. Anteriormente, ya se había registrado un virus llamado SARS, que tuvo su momento en 2003, con un 80% de similitud al coronavirus y el cual dejó 774 muertos. Afectó a 8.098 personas principalmente en China, según la información publicada por el Centro Nacional de Datos Genómicos del mismo país. Es necesario resaltar que el COVID-19 ya existía, junto con otros COVID o coronavirus, pero no serían tratados hasta este último, que según las fuentes provenía de un animal. El 31 de diciembre del 2019, el virus parecía solo estar en Wuhan, pero siguió expandiéndose entre la población, y junto a esto inicia una retrospección por parte de las autoridades que para el 1 de enero cerrarían un mercado mayorista de mariscos, porque al parecer los animales salvajes que se vendían ahí eran la principal fuente del virus. A pesar de las alertas que dio China y nada más con el ejemplo de lo que pasaba entre su población, el resto del mundo seguía sin tomar las medidas necesarias y el siguiente continente afectado sería Europa, el que parecía saber tratar mucho mejor las problemáticas sanitarias que cualquier otro. Comenzó a sufrir los brotes entre su población, siendo Francia el primer país en obtener los infectados. Para ese momento, la población mundial sabía que el brote llegaría, pero las medidas eran muy pocas y al parecer no se tomaba en serio la propagación de la pandemia. Sí, los países del primer mundo, aquellos que no parecían tener problemas para controlar una enfermedad de tal magnitud, son los primeros en encabezar la lista de los más infectados y muertos por el nuevo residente que tienen los seres humanos. Las medidas fueron muy pocas y al parecer los diferentes gobiernos no se tomaban en serio la difusión del virus. América Latina por fin parecía ser un continente sensato. El virus no había llegado y se podría decir que todo estaba bajo control. Las naciones americanas estaban por ahora tranquilas y no tomaban aún precauciones frente a esta emergencia sanitaria, mientras que en el resto del mundo las muertes ya superaban los 1.000 casos. El 26 de febrero, el COVID-19 llegó a Latinoamérica por un hombre de Brasil que había estado las últimas semanas en Italia. Los casos empezaron a aumentar y para los siguientes días Brasil sería el país con mayor número de infectados en América Latina, seguido por México, donde el virus tocaría las tierras aztecas el 28 de febrero. En adelante, lo poco sensato que tenían las naciones latinas sería rápido. Ningún gobierno parecía saber qué hacer con esta pandemia. Ninguno cerraba fronteras y los aeropuertos no tenían ninguna medida de seguridad. ¿Qué pasaba con las medidas de estos gobiernos? ¿Estaban realmente al tanto de lo que sucedía? Las semanas siguientes, el COVID-19 llegaría a Chile, Argentina y Ecuador. Llegó el turno para Colombia, donde a opinión, un gobierno sin un liderazgo correcto, sin medidas claras, sin un rumbo fijo y sin saber qué hacer, confirmaría su primer caso. Colombia enciende las alarmas y Bogotá empieza a tomar las primeras medidas coherentes frente al virus. A partir de aquí, inicia un caos. La República de Colombia, bajo el mandato de Iván Duque, parece estar perdida entre malas decisiones. No se culpa solo al presidente Duque, pues al parecer su gabinete y sus consejeros tampoco mostraban señales de vida inteligente en un momento donde la decisión de cerrar fronteras y el comienzo de los toques de queda eran fundamentales. Todo esto para no esparcir el brote. De aquí a que muchos se pusieron en contra de este pronunciamiento y como acto de rebeldía comenzaron junto con Bogotá los toques de queda. Fue la única manera para que el gobierno nacional tomara medidas acordes a la situación y comenzara la cuarentena para todo el país. La rapidez con la que se expandió el virus llevó a que se tomaran medidas drásticas como método de prevención. Evitar las aglomeraciones, usar tapabocas mientras esté fuera de casa y si se está resfriado, pico y placa para cédulas, sin escuelas ni universidades activas, tampoco muchas empresas en funcionamiento, solo las de necesidad básica. Las redes sociales colapsan y con ella la paciencia de muchos. Básicamente el curso de la humanidad se detuvo. Por último, pero no menos importante, Popayán,
la ciudad donde su alcalde ocultó su visita a países europeos en menos de 15 días y no tomó medidas de precaución. El 20 de marzo, luego de una reunión con alcaldes y el presidente Duque, anunció que estaba infectado con COVID-19. Todos los días los noticieros inundan las cabezas de los espectadores con información sobre la pandemia, sus causas, sus consecuencias, muertos, infectados, cómo prevenirlo, qué medidas tomar. El pánico bombardea por instantes y solo se guarda silencio. Están quienes siguen protegiendo a la comunidad, aquellos que están frente al virus tratando de salvar vidas y tomando decisiones tan complejas como las de analizar quiénes tienen más posibilidades para sobrevivir. Los suministros no son suficientes. Claramente el mundo no estaba preparado para esta situación. Se vive un conflicto mundial que no venía con instrucciones y para el que nadie estaba capacitado. Todos viven la crisis de manera distinta. Para algunos es más fácil que para otros. Unos cuantos desde las comodidades de su casa, mientras otros deben salir a enfrentar las secuelas, no solo del riesgo del contagio, sino de las autoridades que tienen órdenes para multar a quienes no acaten las normas, entre otras cosas. En las noches, muchos ponen la cabeza en la almohada y analizan sobre la existencia misma, quizá tratando de reacomodar sus ideales y propósitos. Es la conciencia que cuestiona y remuerde las acciones del ser propio e incluso las del resto de la humanidad. Ahora bien, ¿qué sucederá luego? Es la pregunta que invade mentes con el pasar de los días. Las poblaciones más vulnerables son las que enfrentan el verdadero caos. Viene el desespero y la tragedia, no porque el virus les pegue directamente, sino porque son víctimas de las consecuencias.